En la cena de Acción de Gracias, mis padres me dieron un cheque de $10K y un boleto de ida para desaparecer de sus vidas. Mi hermana capturó mi reacción en cámara. Sonreí con soberbia, tomé el dinero, pero no les dije lo que había hecho antes. Creímos que era hora de que habláramos sobre tu futuro, ella, anunció mi padre en voz alta a través de la mesa de Acción de Gracias, su voz cortando el cómodo murmullo de la conversación como un cuchillo en mantequilla tibia. Levanté la vista de mi plato intacto de pavó y batatas, presintiendo ya lo que se avecinaba. Toda la familia se había reunido en la casa de mis padres en Portland, Oregón. Mi hermana menor, Chloe, y su esposo Hunter, mi tía y mi tío, y algunos primos con los que apenas hablaba ya. Todos se detuvieron a medio bocado para observar, con los tenedores suspendidos en el aire como si estuvieran presenciando una actuación cuidadosamente escenificada. Mi madre se inclinó hacia adelante con una sonrisa tensa en su rostro, del tipo que nunca llegaba a sus ojos. Deslizó un sobre la pulida mesa de caoba hacia mí. Aterrizó justo al lado de mi vaso de agua con un suave golpe. Hemos estado hablando, tu padre y yo, dijo, su tono goteando con descendencia. Creemos que necesitas un nuevo comienzo en otro lugar. Un lugar lejos de aquí donde finalmente puedas resolver tus cosas. Me quedé mirando el sobre, sin tocarlo. Un lugar lejos de aquí. Las palabras resonaron en mi mente. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve mi rostro neutral. Años de ser menospreciada me habían enseñado a enmascarar mis emociones. Bueno, ¿qué es esto?, pregunté en voz baja. Chloe, sentada directamente frente a mí, sonrió y sacó su teléfono. Lo inclinó hacia mí, claramente grabando. Noté la luz roja brillando débilmente. Por supuesto, estaba filmando esto. Quería capturar mi humillación, tener pruebas del momento en que su hermana perdedora finalmente fue expulsada de la familia. Mi padre carraspeó. Ábrelo. Alcancé el sobre lentamente, sintiendo el peso de los ojos de todos sobre mí. Dentro había un cheque por $10,000 y un boleto de avión de ida a Austin, Texas, con fecha para el lunes siguiente. $10,000, dijo mi madre como si estuviera otorgando un regalo real. Eso debería ser más que suficiente para que te instales en algún lugar nuevo. Elegimos Austin porque es asequible y tiene oportunidades para gente como tú. Gente como yo. La frase dolió, aunque me negué a dejarlo ver. Creemos que es mejor si te vas de Portland, agregó mi padre. Has estado luchando aquí durante años, ella. Tu pequeña cosa de tecnología no ha ido a ninguna parte. Tienes 29 años y todavía vives como una estudiante universitaria. Es vergonzoso. Miré el cheque en mis manos. $10,000, un boleto de ida. Me estaban pagando para desaparecer. Chloe se rió desde el otro lado de la mesa, todavía grabando. Hunter sonrió con suficiencia a su lado, sacudiendo la cabeza como si sintiera lástima por mí. Mi nombre es ella y tengo 29 años. He pasado la mayor parte de mi vida siendo tratada como la decepción de la familia. Mientras que mi hermana menor, Chloe, era celebrada por cada logro menor, entrar en el equipo de porristas, graduarse con un título en negocios, conseguir un trabajo de marketing en una empresa de tamaño mediano. Yo era la que nunca estaba a la altura. Era demasiado callada, demasiado torpe, demasiado obsesionada con las computadoras y la codificación. No encajaba en el molde que mis padres querían. Cuando les dije hace 5 años que iba a empezar una empresa de tecnología, se rieron. Literalmente se rieron. Mi padre dijo que estaba perdiendo el tiempo. Mi madre me dijo que debería conseguir un trabajo de verdad, tal vez como asistente administrativa o recepcionista. Chloe puso los ojos en blanco y dijo que estaba delirando. Pero seguí adelante. Trabajé semanas de 70 horas, viví en un estrecho apartamento estudio, sobreviví a base de fideos instantáneos y café negro. Puse cada onza de energía que tenía en construir mi startup desde cero. Aprendí por mi cuenta lenguajes de programación avanzados, trabajé con inversores, asistí a concursos de presentación, y lenta y dolorosamente, construí algo real. Y esta mañana, apenas unas horas antes de entrar a esta cena de Acción de Gracias, había firmado los papeles finales para vender mi empresa por $5 millones. Levanté la vista hacia mis padres,
hacia la expresión alegre de Chloé, hacia toda la mesa, observándome como si fuera un animal herido al que finalmente estaban sacrificando. No tenía ni idea, ni una sola pista. Forcé una sonrisa pequeña y tensa y doblé el cheque con cuidado. Gracias, dije suavemente. Los hombros de mi madre se relajaron. Mi padre asintió con aprobación. Chloé bajó ligeramente el teléfono, pareciendo casi decepcionada de que no hubiera roto a llorar. Sabíamos que lo entenderías, dijo mi madre, extendiendo la mano para darme una palmadita. Esto es por tu bien, cariño. Ya lo verás. A veces la gente solo necesita un empujón para seguir adelante. Asentí, volviendo a meter el cheque y el boleto en el sobre. Mis dedos temblaban ligeramente, pero no por tristeza o vergüenza. Era ira, pura ira hirviente que había estado tragando durante casi 3 décadas. Pensaban que se estaban deshaciendo de mí. Pensaban que estaban resolviendo su problema. No tenían idea de que estaban a punto de perder a la única persona en esta familia que realmente había logrado algo por sí misma. Miré a Chloé, que todavía sostenía su teléfono, probablemente ya planeando publicar el vídeo en línea con alguna leyenda sarcástica sobre su hermana fracasada. La miré a los ojos y le di la más leve sonrisa de suficiencia. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Bien? Que se pregunte. Al crecer, siempre fui la extraña. Chloé nació 3 años después que yo, y desde el momento en que llegó, quedó claro que era la niña de oro. Era extrovertida, encantadora y sociable sin esfuerzo. Yo era introvertida, estudiosa y más interesada en desarmar computadoras viejas que en hacer amigos. Mis padres nunca ocultaron su favoritismo. Cuando Chloé sacaba un notable alto en un examen, lo celebraban con helado y elogios. Cuando yo traía a casa todos sobresalientes, apenas miraban mi boletín de calificaciones. Cuando Chloé se unió al equipo de debate, mis padres asistieron a cada evento. Cuando gané una competencia regional de codificación en la secundaria, ni siquiera se presentaron a la ceremonia de premiación. Dejé de intentar impresionarlos alrededor de mi 16º cumpleaños. Me di cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería lo que ellos querían. Así que, en lugar de eso, me concentré en lo que amaba. La tecnología, la resolución de problemas, construir cosas que importaran. Después de la secundaria, fui a una universidad estatal con una beca parcial. Mis padres se negaron a ayudar con la matrícula, diciendo que necesitaba aprender a ser responsable. Mientras tanto, pagaron la experiencia universitaria completa de Chloé en una escuela privada, le compraron un coche y la instalaron en un bonito apartamento. Yo trabajé en 3 empleos a tiempo parcial para pagar mis estudios. Me gradué con honores, con un título en ciencias de la computación y 0 apoyo de mi familia. Cuando empecé mi empresa hace 5 años, no les conté mucho al respecto. Sabía que no les importaría. Mantuve la cabeza baja, trabajé en silencio y construí algo extraordinario. Y ahora, sentada en esta mesa de acción de gracias con su insultante cheque en la mano, me di cuenta de lo poco que realmente sabían sobre mí. Mi madre estaba hablando de nuevo. Algo sobre cómo Austin tenía una vibrante escena de jóvenes profesionales y cómo podría finalmente conocer a gente agradable. La ignoré, dejando que sus palabras me envolvieran como ruido de fondo. Pensé en el contrato de adquisición que estaba en la oficina de mi abogado, firmado y finalizado. Pensé en los 8,5 millones que llegarían a mi cuenta en las próximas 2 semanas. Pensé en el futuro en el que estaba a punto de entrar, un futuro del que ellos no formarían parte. Chloé dejó su teléfono y tomó su copa de vino, con aire de suficiencia. Pensó que había ganado. Pensó que había capturado el momento perfecto de mi derrota. No tenía idea de lo que se avecinaba. Siempre había sido invisible para ellos. Incluso ahora, mientras discutían mi vida, como si no estuviera sentada justo allí. Solo veían lo que querían ver. Un fracaso, una decepción. Alguien que necesitaba ser manejada y apartada. Pero ya no era invisible. Había construido algo que no podían entender, logrado algo que no podían imaginar. Y pronto, muy pronto, se darían cuenta exactamente de quién era yo. Guardé el sobre en mi bolso y me levanté de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, sobresaltada. Solo a tomar un poco de aire, dije con calma.
Vuelvo en un minuto. Salí al porche trasero y dejé que el aire fresco de noviembre llenara mis pulmones. Las luces de la ciudad de Portland brillaban en la distancia, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Me querían fuera. Bien, me iría, pero no de la manera que esperaban. Saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Allí, en la parte superior de mi bandeja de entrada, estaba la confirmación de mi abogado. Adquisición finalizada. Felicidades, ella. Sonreí. Que piensen que ganaron. Que crean que finalmente se han deshecho de su vergonzosa hija. Que Chloe publique su estúpido vídeo, porque en unos días la noticia se sabría. Y cuando lo hiciera, todo su mundo se haría añicos. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo y regresé a la mesa, con el rostro cuidadosamente neutral. ¿Todo bien?, preguntó mi padre. Todo perfecto, dije. Y lo decía en serio. La cena continuó, pero apenas probé la comida. Mi mente ya estaba a kilómetros de distancia, planeando mis próximos pasos. Cobraría su cheque. ¿Por qué no? Era lo menos que me debían después de años de abandono. Tomaría su boleto de avión e iría a Austin, no porque ellos quisieran, sino porque siempre había querido vivir en un lugar nuevo, un lugar donde pudiera empezar de nuevo sin el peso de su juicio. Pero primero, los dejaría sentarse en su arrogancia un poco más. Les dejaría pensar que habían resuelto su problema, y luego dejaría que la verdad se derrumbara sobre ellos como un maremoto. Chloe me miró desde el otro lado de la mesa, su expresión todavía de suficiencia. La miré a los ojos y sonreí dulcemente. Ella apartó la vista, incómoda. Perfecto. La tormenta se avecinaba y no podía esperar para verlos ahogarse en ella. Cuando pienso en todos esos años, puedo señalar los momentos exactos en los que debería haberme dado cuenta de que nunca me verían. Estaba la feria de ciencias en 8º grado, donde construí un robot funcional con piezas de repuesto que había recogido en ventas de garaje. Gané el primer lugar. Mis padres no vinieron a verlo. Estaban en el partido de fútbol de Chloe, viéndola sentarse en el banquillo durante 90 minutos. Estaba mi graduación de la secundaria, donde di el discurso de la mejor estudiante. Mi madre se quejó todo el tiempo de que la ceremonia era demasiado larga y que le estaba dando dolor de cabeza. Chloe ni siquiera se había molestado en aparecer. Estaba el día en que recibí mi carta de aceptación en la universidad estatal con una beca parcial. Mi padre la miró y dijo, bueno, espero que planees cubrir el resto tú misma. Y estaba el día, 3 años después de haber iniciado mi startup, cuando intenté por última vez compartir mi progreso con ellos. Aparecí en la cena del domingo con un prototipo de mi software, emocionada por demostrar lo que había creado. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico. Mi madre me preguntó si había considerado conseguir un trabajo con beneficios. Chloe se rió y dijo que estaba perdiendo el tiempo. Esa fue la última vez que intenté incluirlos en mi vida. Dejé de ir a las cenas familiares. Dejé de llamar. Dejé de esperar que alguna vez estuvieran orgullosos de mí. Y vertí todo ese dolor, todo ese rechazo, en mi trabajo. Cada línea de código que escribí fue un acto de desafío. Cada reunión con inversores a la que asistí fue una prueba de que era más de lo que ellos creían. Cada hito que mi empresa alcanzó fue un paso más lejos de la chica que ellos pensaban que era. Para cuando entré en esa cena de acción de gracias, ya los había dejado atrás en todo lo que importaba. El cheque y el boleto de avión fueron solo la confirmación final de lo que siempre había sabido. No me querían. Pero esto es lo que no entendían. Ya no necesitaba que me quisieran. Me había querido a mí misma lo suficiente como para tener éxito. Al crecer, siempre fui la extraña en más de un sentido. Mientras Chloe tenía citas para jugar y fiestas de cumpleaños, yo tenía tutoriales de codificación y manuales de computadora. Mientras ella aprendía a navegar por las jerarquías sociales, yo aprendía a navegar por algoritmos complejos. Mis padres lo veían como un comportamiento antisocial. Se preocupaban de que nunca encajaría, nunca encontraría un marido, nunca tendría una vida normal. Me enviaron a terapeutas que intentaron hacerme más extrovertida. Me inscribieron en actividades que odiaba, clases de baile, campamentos de arte, grupos juveniles, con la esperanza de que desarrollara habilidades sociales.
Pero yo solo quería construir cosas. Quería resolver problemas. Quería crear software que pudiera cambiar la forma en que las personas interactuaban con la tecnología. Nada de eso les importaba. No era lo suficientemente tangible. No era lo suficientemente impresionante. No encajaba en su narrativa de éxito. Así que se dieron por vencidos conmigo y se centraron en Chloe, que era más fácil de entender, más fácil de moldear en lo que querían. Y aprendí a estar sola. Aprendí a encontrar validación en mi trabajo en lugar de en su aprobación. Aprendí a medir mi valor por lo que podía crear, no por lo que ellos pensaban de mí. Me hizo más fuerte. Me hizo resiliente. Pero también dejó cicatrices que nunca sanarían por completo. Sentada en esa mesa de acción de gracias, sosteniendo su patético cheque, me di cuenta de algo profundo. Ya había ganado. El momento en que dejé de necesitar su aprobación fue el momento en que me volví imparable. Simplemente no lo sabían todavía. La cena se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Mis parientes hablaron del tiempo, de las próximas vacaciones y del reciente ascenso de Chloe en el trabajo. Ella se deleitó con la atención, describiendo sus nuevas responsabilidades con un entusiasmo exagerado, mientras mis padres asentían y la elogiaban sin cesar. Siempre has sido tan decidida, Chloe, dijo mi madre, radiante. Estamos muy orgullosos de ti. Me senté en silencio, revolviendo el puré de patatas en mi plato. Nadie me preguntó nada. Nadie ni siquiera miró en mi dirección. Era como si ya me hubiera ido, como si el sobre que me habían dado me hubiera borrado por completo de la familia. Cuando sirvieron el postre, pastel de calabaza con crema batida, finalmente hablé. Gracias por el cheque, dije, mirando directamente a mis padres. ¿Y el boleto? Realmente lo aprecio. Mi padre dejó el tenedor y asintió con aprobación. Nos alegra que estés siendo razonable con esto, ella. Nos preocupaba que pudieras tomarlo a mal. Para nada, dije, forzando una sonrisa. Creo que un nuevo comienzo es exactamente lo que necesito. Mi madre pareció aliviada. Me alegro mucho de que lo entiendas, cariño. Esto es realmente lo mejor. Has estado estancada en Portland demasiado tiempo, dando vueltas en el mismo sitio. Un cambio de aires te hará bien. Chloe resopló suavemente. Sí, tal vez finalmente encuentres algo que funcione por una vez. Me volví hacia ella, mi sonrisa nunca flaqueó. Tal vez. Ella apartó la vista, claramente inquieta por mi comportamiento tranquilo. Había esperado lágrimas, ira o al menos alguna señal de derrota. En cambio, yo estaba de acuerdo, incluso agradable. La desequilibró. ¿Bien? Que se retuerza. Hunter se reclinó en su silla, haciendo girar su vino. Honestamente, ella, esto es probablemente lo mejor que podría pasarte. A veces la gente necesita un reinicio duro. Ya sabes, una oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie los conoce. La condescendencia en su voz apenas se disimulaba. Quería tirarle mi vaso de agua, pero en lugar de eso, solo asentí. Tienes toda la razón, dije dulcemente. Mi tía, que había estado en silencio la mayor parte de la noche, finalmente intervino. Creo que es muy generoso por parte de tus padres ayudarte de esta manera. No todas las familias serían tan comprensivas. ¿Comprensivas? La palabra sabía a veneno. Soy muy afortunada, dije, con la voz plana. Mi tío añadió su granito de arena. Sabes, ella, a veces lo mejor que le puede pasar a una persona es tocar fondo. Te obliga a reevaluar. Tal vez este sea tu fondo, y finalmente harás algo de ti misma. Tocar fondo. Como si no hubiera escalado ya montañas que ellos ni siquiera podían imaginar. Después del postre, la familia se trasladó a la sala de estar para tomar café. Me excusé para ir al baño, pero en lugar de eso me quedé en el pasillo, justo fuera de la vista. Podía oírlos hablar, sus voces llegaban desde la sala de estar. Creo que fue mejor de lo esperado, dijo mi padre. Mucho mejor, coincidió mi madre. Me preocupaba que hiciera una escena. Chloe se rió. Sabe que no tiene otra opción. Quiero decir, ¿qué va a hacer?
¿Seguir fingiendo que su pequeña cosa de tecnología va a alguna parte? Hunter intervino. Honestamente, creo que 10.000 es generoso. Ha estado aprovechándose de vuestra buena voluntad durante años. Mi madre suspiró. Lo sé, pero no podíamos simplemente cortarle el grifo por completo. La gente hablaría. Al menos de esta manera podemos decir que la ayudamos a tener un nuevo comienzo. Exactamente, dijo mi padre. Y una vez que se haya ido, no tendremos que lidiar más con la vergüenza. Ha sido un peso sobre nuestros hombros durante demasiado tiempo. Me quedé helada en el pasillo, con las manos apretadas en puños. Un peso sobre sus hombros, una vergüenza. Esas eran las palabras que usaban para describirme. Sabía que no me respetaban. Sabía que me veían como un fracaso. Pero oírles decirlo tan casualmente, con tanta naturalidad, fue como un puñetazo en el estómago. Entonces la voz de mi madre bajó a un susurro, pero todavía pude oírla claramente. $10.000 es más de lo que se merece. Honestamente, al menos de esta manera, se irá en silencio y finalmente podremos seguir adelante. Solo espero que no vuelva cuando se le acabe el dinero. Mi padre se rió sombríamente. Si lo hace, simplemente ignoraremos sus llamadas. Una vez que esté en Austin, ya no es nuestro problema. Chloe añadió, no puedo esperar a contarles a todos que finalmente se fue. Será un gran alivio no tener que explicar por qué mi hermana mayor es un desastre. La gente siempre pregunta por ella en los eventos, y nunca sé qué decir. Hunter se rió. Solo diles que se mudó para encontrarse a sí misma o lo que sea. Eso es lo que dice la gente cuando sus parientes son unos fracasados. Las palabras me golpearon como golpes físicos, uno tras otro. Más de lo que merezco. No es nuestro problema. Un desastre. Fracasados. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. No podía permitirme perder el control ahora. No cuando estaba tan cerca de ver cómo todo se desmoronaba para ellos. Volví a la sala de estar, con el rostro cuidadosamente neutral. ¿Todo bien?, preguntó mi madre, su voz empalagosamente dulce ahora que estaba de nuevo a la vista. Bien, dije. Solo necesitaba un momento. Nos quedamos una hora más, manteniendo una conversación educada. Chloe les mostró a todos fotos de sus recientes vacaciones en Hawái, y mis padres se maravillaron con cada imagen. Me senté en un rincón, bebiendo café frío y contando los minutos hasta que pudiera irme. Mi tío empezó a hablar de su partido de golf. Mi tía habló de su club de lectura. Chloe se quejó de sus compañeros de trabajo, llamándolos incompetentes y perezosos, aunque yo sabía por sus propias admisiones que ella apenas hacía ningún trabajo real. La conversación giraba a mi alrededor y me sentí como un fantasma rondando mi propia reunión familiar. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, me levanté y cogí mi abrigo. ¿Ya te vas?, preguntó mi padre. Sí, dije. Tengo un largo viaje de vuelta a mi apartamento. Mi madre me abrazó rígidamente. Buena suerte en Austin, ella. Te echaremos de menos. Mentirosa, pensé. Pero sonreí y dije, gracias, mamá. Chloe saludó desde el sofá, sin molestarse en levantarse. Envíame fotos cuando llegues. Claro, dije. Hunter levantó su copa en un brindis simulado. Por los nuevos comienzos. Salí por la puerta y no miré atrás. El viaje a casa fue silencioso. Apagué la radio y dejé que el silencio llenara el coche. Mi mente corría, repasando todo lo que había sucedido en las últimas horas. Habían intentado humillarme. Habían intentado borrarme de sus vidas. Y pensaron que lo habían logrado, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Saqué el acuerdo de adquisición y lo leí una vez más, solo para asegurarme de que era real. Eran $8.5 millones pagados en su totalidad en un plazo de 14 días hábiles. Me recliné en mi silla y miré al techo. Por primera vez en años, sentí una sensación de paz. Lo había logrado. Había construido algo significativo, algo valioso, algo que cambiaría mi vida para siempre. Y mis padres no tenían ni idea.
Pasé el fin de semana empacando mi apartamento y atando cabos sueltos. Contraté a una empresa de mudanzas para que llevara mis cosas a Austin, actualicé mi dirección en el banco y cerré las cuentas que ya no necesitaba. El sábado, me reuní con mi abogada para finalizar los últimos detalles de la adquisición. Me felicitó de nuevo, su calidez genuina en marcado contraste con la frialdad de mi familia. Deberías estar increíblemente orgullosa de ti misma, dijo. Lo que has construido es notable. Este tipo de venta a tu edad es extraordinario. Gracias, dije, y lo decía en serio. El domingo, recorrí mi apartamento por última vez, empacando lo último de mis pertenencias. Miré alrededor del diminuto estudio que había sido mi hogar durante 5 años. No era mucho, pero fue donde construí mi empresa, donde pasé innumerables noches codificando y resolviendo problemas. Este apartamento representaba mi independencia, mi determinación, mi negativa a rendirme, incluso cuando todos me decían que debía hacerlo. Sentí una punzada de tristeza al dejarlo atrás, pero también emoción por lo que me esperaba. El lunes por la mañana, fui al aeropuerto y subí al vuelo que mis padres habían pagado. Me acomodé en mi asiento, saqué mi portátil y empecé a planificar la siguiente fase de mi vida. Austin era cálido y soleado cuando aterricé. Tomé un taxi hasta el apartamento que ya había alquilado, un espacioso apartamento de 2 habitaciones en un buen vecindario, pagado con mi propio dinero. No necesitaba sus $10,000 para sobrevivir. Tenía más que suficiente, pero cobré su cheque de todos modos. Se sintió simbólico, como aceptar su último insulto antes de eliminarlos por completo de mi vida. Lo deposité en mi cuenta y vi cómo aumentaba el saldo. $10,000 no significaban nada para mí ahora, pero los tomé de todos modos porque me los habían ofrecido con tanta condescendencia, con tanta certeza de que era más de lo que merecía. Se arrepentirían de esas palabras. Pasé los 2 primeros días en Austin instalando mi nuevo apartamento y explorando el vecindario. La ciudad era vibrante y acogedora, llena de energía creativa y oportunidades. Me sentí en casa de una manera que nunca lo había hecho en Portland. El miércoles por la mañana, 3 días después de Acción de Gracias, estaba sentada en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento cuando mi teléfono empezó a vibrar. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, todos de números que reconocía. Mi madre, mi padre, Chloe, incluso Hunter. Los ignoré a todos y abrí la aplicación de noticias en mi teléfono. Ahí estaba, en primera plana. Startup tecnológica con sede en Portland adquirida por $8,5 millones. Y justo debajo del titular había una foto mía sonriendo con confianza en un retrato profesional que me había hecho meses atrás. Leí el artículo lentamente, saboreando cada palabra. Detallaba la adquisición, elogiaba mi enfoque innovador del análisis de datos y citaba al director ejecutivo de la empresa compradora, llamándome una de las mentes más brillantes de la industria. El artículo mencionaba mi formación, mi educación y los 5 años que había pasado construyendo la empresa desde la nada. Describía mi software como revolucionario y predecía que sería una fuerza importante en la industria tecnológica durante años. Había una cita de un analista de la industria. Lo que ella ha logrado con recursos limitados es nada menos que notable. Esta adquisición representa no solo un éxito financiero, sino una validación de su visión técnica y perspicacia empresarial. Dejé mi teléfono y tomé un sorbo de mi café, dejando que la enormidad del momento se asentara. Ahora lo sabían. Todos lo sabían. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de voz de mi madre. Lo puse en altavoz. Ella, cariño, acabamos de ver la noticia. ¿Por qué no nos lo dijiste? Esto es increíble. Llámanos en cuanto puedas. Tenemos que hablar. Estamos muy orgullosos de ti. Muy orgullosos. Las palabras eran risibles. Hace 3 días, yo era una vergüenza. Ahora era alguien de quien estar orgullosos. Borré el mensaje de voz sin responder. Otro zumbido. Un mensaje de texto de Chloe. Dios mío, ella. No tenía ni idea. ¿Por qué no dijiste nada? Llámame. Bloqueé su número. Mi padre también dejó un mensaje de voz, su tono oscilaba entre el orgullo y la desesperación. Ella, soy tu padre. Necesitamos discutir esta adquisición.
Hay implicaciones financieras, consideraciones fiscales. Llámame inmediatamente. Por supuesto, ya estaba pensando en cómo podría obtener una parte de mi éxito. Borré ese también. Querían hablar. Querían ser parte de mi éxito ahora que era público, ahora que les dejaba en buen lugar. Pero era demasiado tarde. Pasé el resto del día ignorando sus llamadas y mensajes. Apagué el teléfono y salí a caminar, disfrutando del cálido sol de Texas y del anonimato de una nueva ciudad donde nadie me conocía como la fracasada de la familia. Esa noche, finalmente volví a encender mi teléfono. Había 67 llamadas perdidas y más de 150 mensajes de texto. Los revisé, leyendo la desesperación en sus palabras. Mi madre, por favor, llámanos. Estamos preocupados por ti. Necesitamos celebrar juntos. Mi padre, tenemos que hablar de tu futuro. Esto es importante. Hay oportunidades que deberíamos discutir. Chloe, no puedes simplemente ignorarnos. Somos tu familia. Soy tu hermana. Deberíamos estar celebrando juntos. Me reí amargamente. Familia. Querían reclamarme ahora que valía algo. Ahora que tenía valor, pero ¿dónde estaban cuando yo estaba luchando? ¿Dónde estaban cuando trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad? ¿Dónde estaban cuando puse mi corazón y mi alma en construir mi empresa? No estaban en ninguna parte. Se reían de mí, me menospreciaban, intentaban apartarme de sus vidas. Y ahora querían volver a entrar. Mi tía también envió un mensaje. Ella, tu madre está destrozada. Por favor, llámala. Te quiere mucho y está muy orgullosa. Casi me reí a carcajadas. Me quiere. ¿Dónde estaba ese amor hace 3 días? Incluso mi tío envió un mensaje. Felicidades por tu éxito. Tus padres están encantados. Por favor, ponte en contacto con ellos. Abrí un nuevo mensaje de texto y escribí una sola frase a mi madre. Estoy bien. No me contactes de nuevo. Luego bloqueé su número. Hice lo mismo con mi padre, Chloe, Hunter y el resto de mi familia extendida que se había sentado en esa mesa de acción de gracias y me había visto ser humillada sin decir una palabra. Había terminado. Durante los días siguientes, la noticia continuó difundiéndose. Me contactaron periodistas, líderes de la industria e incluso algunos capitalistas de riesgo interesados en mi próximo movimiento. Di un puñado de entrevistas cuidadosamente seleccionadas, cada una destacando mi viaje y mi visión para el futuro. En cada entrevista, me preguntaban sobre mi familia y mi sistema de apoyo. Han sido un gran apoyo, mentí suavemente, manteniendo mi expresión neutral. Estoy agradecida por la base que me proporcionaron. No les debía honestidad. No les debía nada. Y ciertamente no les iba a dar la satisfacción de reconocer públicamente su rechazo. Que leyeran entre líneas. Que se preguntaran por qué no los mencioné por su nombre, por qué no les agradecí específicamente, por qué no los invité a compartir este momento. Mientras tanto, la desesperación de mis padres crecía exponencialmente. Empezaron a contactarme a través de conocidos mutuos, intentando hacerme llegar mensajes. Una de mis viejas amigas de la universidad llamó y dijo que mi madre la había contactado, rogándole que me pasara un mensaje. Dice que lo siente, dijo mi amiga con vacilación. Quiere arreglar las cosas. Dijo que hubo un malentendido. Dile que es demasiado tarde, respondí con calma. Mi amiga vaciló. Ella, ¿estás segura? Quiero decir, son tus padres. Quizás merecen otra oportunidad. Dejaron de ser mis padres hace mucho tiempo, dije en voz baja. Ellos tomaron su decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Ella no insistió más, sintiendo la finalidad en mi voz. Una semana después de que se conociera la noticia, recibí una carta por correo. Era de mi madre, escrita a mano en papel caro, del tipo que reservaba para las notas de agradecimiento a las personas que quería impresionar. Casi la tiré sin leerla, pero la curiosidad pudo más. La carta era larga y divagante, llena de disculpas y excusas. Afirmaba que siempre habían creído en mí, que solo habían querido lo mejor para mí, que el cheque y el boleto de avión tenían la intención de ayudarme,
no de herirme. Cada palabra era una mentira. Escribió sobre lo orgullosos que estaban, sobre cómo siempre habían sabido que yo era especial, sobre cómo no podían esperar para celebrar mi éxito conmigo. Mencionó que quería organizarme una fiesta, presentarme a sus amigos, presumir de mí. Era historia revisionista en su máxima expresión. Estaba reescribiendo el pasado para que encajara en el presente, fingiendo que años de abandono y desprecio nunca habían ocurrido. Leí la carta una vez, luego la rompí en pedazos y la tiré a la basura. 2 semanas después de Acción de Gracias, el dinero de la adquisición llegó a mi cuenta. Miré el saldo en la pantalla de mi teléfono, los números casi incomprensibles. $8.500.000. Lo había logrado. Lo había hecho por mi cuenta, sin su apoyo, sin su fe, sin su validación. Y ahora era libre. Comencé a planificar mis próximos pasos con cuidado y deliberación. Invertí una parte significativa del dinero en carteras diversificadas gestionadas por una de las principales firmas de gestión de patrimonios del país. Doné cantidades sustanciales a causas que me importaban, organizaciones que apoyan a las mujeres en la tecnología, becas para estudiantes de bajos ingresos, programas que ayudan a jóvenes emprendedores. Reservé fondos para mi próxima empresa, ya esbozando ideas para nuevos proyectos que me entusiasmaban. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente en control de mi destino. Mis padres, mientras tanto, estaban en una espiral descendente. A través de los pocos amigos en común que aún no me habían cortado, me enteré de que estaban luchando por mantener las apariencias en sus círculos sociales. La gente les hacía preguntas incómodas. ¿Por qué no sabían de mi éxito? ¿Por qué no me habían apoyado? ¿Por qué parecían tan ansiosos por deshacerse de mí? Al parecer, mi madre rompió a llorar en un almuerzo de Navidad cuando alguien la felicitó por tener una hija tan exitosa. No pudo explicar por qué no había asistido a ninguno de mis eventos empresariales, por qué nunca había mencionado mi empresa, por qué parecía tan sorprendida por una noticia que se había estado gestando durante meses. Una de las mujeres en el almuerzo aparentemente dijo: «Debes estar muy orgullosa de haber criado a una hija tan exitosa por tu cuenta». Y mi madre, incapaz de mantener la farsa, se echó a llorar y se fue. La suficiencia de Chloe se había evaporado por completo. El vídeo que había grabado en Acción de Gracias, mi supuesta humillación, era ahora una fuente de su propia y profunda vergüenza. Lo había publicado brevemente en sus redes sociales antes de darse cuenta de cuán catastróficamente se volvería en su contra, y luego lo eliminó rápidamente. Pero Internet nunca olvida. Las capturas de pantalla habían circulado. La gente la criticaba por burlarse del éxito de su hermana, por ser cruel y mezquina, por filmar lo que pensaba que era el momento más bajo de alguien. Su imagen en línea cuidadosamente curada como la hija perfecta, la profesional exitosa, la hermana menor envidiable, todo se desmoronó en cuestión de días. No sentí pena por ninguno de ellos. Ellos se habían buscado su propia suerte. Ahora podían afrontar las consecuencias. Las llamadas y mensajes de mi familia no cesaron, pero evolucionaron drásticamente en tono durante las siguientes semanas. Al principio, era orgullo y felicitaciones. Luego, se convirtió en confusión y dolor. A mediados de diciembre, se había transformado en ira y desesperación. Mi padre dejó un mensaje de voz que rozaba la amenaza. «Ella, tienes que devolverme la llamada. Merecemos ser parte de esta conversación. No habrías llegado aquí sin que te criáramos. Nos debes al menos eso. No olvides de dónde vienes». Lo escuché una vez y luego lo borré. Estaba equivocado. No les debía nada. En todo caso, había llegado aquí a pesar de ellos, no gracias a ellos. Chloe intentó un enfoque diferente. Me envió un correo electrónico largo y divagante disculpándose por todo. Afirmó que había estado celosa de mí, que siempre había sentido la presión de ser perfecta, que nunca tuvo la intención de herirme. Me rogó que la perdonara y que la dejara volver a ser parte de mi vida. El correo electrónico continuaba durante páginas, detallando todas las formas en que supuestamente lamentaba sus acciones, como siempre me había admirado, como quería que estuviéramos unidas. Leí el correo electrónico 2 veces, buscando un remordimiento genuino. No encontré ninguno. Era performativo, cuidadosamente elaborado para manipularme y hacerme sentir culpable.
Las palabras eran bonitas, pero estaban vacías. No se disculpó por acciones específicas, solo por errores vagos. No reconoció lo que realmente había hecho mal. Lo archivé sin responder. Los intentos de mi madre fueron los más persistentes e invasivos. Envió flores a mi nuevo apartamento. Las doné a un hospital cercano. Intentó contactar a mi abogada, quien educada pero firmemente le dijo que cesara toda comunicación. Incluso de alguna manera rastreó mi ubicación y apareció en una cafetería en Austin donde estaba trabajando una tarde. La vi a través de la ventana, mirando a su alrededor desesperadamente, agarrando su bolso de diseñador como un salvavidas. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable, pero sus ojos estaban rojos e hinchados. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. Recogí mis cosas en silencio y salí por la puerta trasera antes de que pudiera verme. No me interesaba la reconciliación. No me interesaba escuchar sus excusas o sus disculpas fabricadas. Había pasado 29 años siendo invisible para ellos. Y ahora que finalmente era visible, no quería que me vieran. Un mes después de la adquisición, recibí una invitación para hablar en una prestigiosa conferencia de tecnología en Seattle, programada para mediados de enero. La invitación provenía de los propios organizadores de la conferencia, que habían leído sobre mi adquisición y querían presentarme como oradora principal. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años. Acepté de inmediato, a pesar de mi ansiedad por hablar en público. Esto era parte de mi nueva vida y necesitaba abrazarla por completo. Pasé semanas preparando mi presentación, centrándome en mi viaje, los desafíos que había enfrentado, las innovaciones técnicas que había desarrollado y las lecciones que había aprendido en el camino. No mencioné a mi familia directamente, pero el subtexto era imposible de ignorar. Lo había hecho sola. El día de la conferencia llegó, frío y despejado. Estaba de pie detrás del escenario, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salírseme del pecho. Pero debajo de los nervios había algo más. Emoción, orgullo y una feroz determinación de ser dueña de mi historia. Cuando me llamaron por mi nombre, subí al escenario entre un aplauso atronador. El auditorio estaba lleno de empresarios, inversores, desarrolladores y líderes de la industria, más de 2000 personas. Miré el mar de rostros y sentí una oleada de algo que rara vez había experimentado, pertenencia. Comencé mi presentación, hablando con la mayor confianza posible sobre mi empresa, mi visión y mis planes para el futuro. La audiencia estaba comprometida, asintiendo, tomando notas, riéndose de mis chistes, haciendo preguntas reflexivas durante la sesión de preguntas y respuestas. Podía sentir su respeto, su interés genuino, su admiración por lo que había logrado. Y entonces, a mitad de mi charla, noté dos rostros familiares en la última fila. Mi padre y mi madre. Estaban sentados juntos. Mi padre con los brazos cruzados a la defensiva. Mi madre agarrando su bolso como un salvavidas. Me miraban con expresiones que mezclaban esperanza, desesperación y algo que podría haber sido vergüenza. Me congelé por un segundo, mi respiración se detuvo. ¿Cómo se habían enterado de este evento? ¿Cómo habían conseguido entradas? Luego recordé que era una conferencia pública. Cualquiera podía comprar un pase. Respiré hondo y continué mi presentación, negándome a dejar que su presencia me desviara. No los miré de nuevo. Me concentré en las personas a las que realmente les importaba lo que tenía que decir. Las personas que me veían como una empresaria exitosa en lugar de una hija decepcionante. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie y aplaudió, y sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Lo había logrado. Me había probado a mí misma, no solo a mi familia, sino a mí misma y al mundo. Varias personas se apresuraron al escenario después, queriendo hablar conmigo, intercambiar tarjetas de visita, discutir posibles colaboraciones. Mientras salía del escenario 20 minutos después, mis padres intentaron interceptarme en el pasillo. Mi padre se adelantó rápidamente, con la mano extendida. Ella, espera. Tenemos que hablar. Lo miré a él, y luego a mi madre. Sus ojos estaban enrojecidos, su rímel ligeramente corrido. Había estado llorando. Por favor, cariño, dijo,
con la voz quebrada. Solo danos 5 minutos. Es todo lo que pedimos. Por favor. Negué con la cabeza lentamente. No tengo nada que deciros. La expresión de mi padre se endureció, su mandíbula se apretó. No puedes simplemente sacarnos de tu vida de esta manera. Somos tus padres. Te criamos. Nos sacrificamos por ti. Te dimos un hogar, comida, educación. Os sacrificasteis por mí, sentí que una risa amarga se me escapaba de la garganta. No pagasteis nada. No apoyasteis nada. No creísteis en nada de lo que hice. Mi madre extendió la mano como para tocar mi brazo, pero yo retrocedí. Cometimos errores, ella. Lo vemos ahora. Pero te queremos. Siempre te hemos querido. Por favor, tienes que creerlo. No me queríais en acción de gracias, dije en voz baja, mi voz firme a pesar de la emoción que se agitaba dentro de mí. Les dijisteis a todos que era una vergüenza, un peso sobre vuestros hombros. Dijisteis que $10.000 era más de lo que merecía. El rostro de mi madre se puso pálido. No se había dado cuenta de que yo había oído esa conversación. Me pagasteis para que desapareciera, continué, mi voz cada vez más fuerte. Me queríais fuera tan desesperadamente que me comprasteis un boleto de ida y me entregasteis un cheque como si fuera un problema al que se le pudiera tirar dinero. Así que me fui. Eso es lo que queríais, ¿no? La cara de mi padre se puso roja, su voz se elevó. Estás siendo completamente irrazonable, ella. Después de todo lo que hicimos por ti, te dimos un techo sobre tu cabeza durante 18 años. Todo lo que hicisteis por mí, lo interrumpí, mi propia voz elevándose ahora. No hicisteis nada. Me pagué la universidad mientras financiabais la educación privada de Chloe. Construí mi empresa con mis propias manos, mi propia inteligencia, mi propia determinación mientras os burlabais de mí a cada paso. No creísteis en mí. No me apoyasteis. Me queríais fuera. Eso no es justo, dijo mi madre débilmente, las lágrimas corrían por su rostro. Estábamos tratando de ayudarte a encontrar tu camino. ¿Justo? La miré fijamente. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo cuando no aparecisteis en mi discurso de graduación de la secundaria? ¿Fue justo cuando os reísteis de mi idea de negocio? ¿Fue justo cuando me dijisteis que debía conseguir un trabajo de verdad porque nunca llegaría a nada? ¿Fue justo cuando gastasteis miles en la Universidad de Chloe mientras os negabais a darme un solo dólar? Ninguno de los dos tuvo una respuesta. Respiré hondo, tranquilizándome. No os debo el perdón. No os debo una relación. Tomasteis vuestra decisión hace 3 semanas. Ahora yo estoy tomando la mía. Ella, por favor, comenzó mi madre, extendiendo la mano hacia mí de nuevo, pero me di la vuelta y me alejé, dejándolos de pie en ese pasillo. No miré atrás. Detrás de mí, oí a mi madre sollozar y a mi padre decir algo duro y enfadado, pero seguí caminando. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo. Lloré, no por ellos, sino por la niña que había sido. La que se había esforzado tanto por ganarse un amor que debería haber sido dado libremente. Lloré por todos los años que había desperdiciado esperando que me vieran, me reconocieran, me valoraran. Y luego sequé mis lágrimas, pedí servicio a la habitación y comencé a planificar mi próxima empresa. A la mañana siguiente, me desperté con otra avalancha de mensajes de familiares lejanos. Aparentemente, se habían enterado del enfrentamiento en la conferencia. Algunos decían que estaba siendo demasiado dura, que debería darles a mis padres otra oportunidad. Otros decían que lo entendían, pero esperaban que eventualmente encontrara en mi corazón el perdón. Pero algunas personas me sorprendieron. Mi prima Brianne, con la que no había hablado en años, me envió un largo mensaje. Siempre supe que te trataban injustamente, escribió. Lo vi en cada reunión familiar. En cada festividad. La forma en que se iluminaban cuando Chloe entraba y apenas te reconocían. La forma en que hablaban de ti cuando no estabas. Debería haber dicho algo. Y lamento no haberlo hecho. Pero estoy orgullosa de ti por defenderte. No les debes nada.
Vive tu mejor vida. ¿Ella? Te lo has ganado. Ese mensaje significó más para mí que cualquier disculpa de mis padres. Durante las siguientes semanas, me sumergí por completo en mi trabajo y en mi nueva vida. Empecé a asesorar a otras startups, compartiendo el conocimiento y la experiencia que había adquirido. Hice inversiones estratégicas en varias empresas prometedoras, particularmente en aquellas fundadas por mujeres y emprendedores de grupos subrepresentados que me recordaban a mi yo más joven. Personas que habían sido ignoradas, menospreciadas, a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente buenas. También empecé a escribir un blog sobre emprendimiento, resiliencia y la importancia de eliminar las relaciones tóxicas de tu vida, incluso cuando esas relaciones son con la familia. El blog ganó popularidad rápidamente, resonando con miles de personas que habían experimentado un rechazo y desprecios similares. Recibí cientos de mensajes de lectores compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por darles permiso para alejarse de las personas que los menosprecian, que los hacen sentir pequeños. Una mujer escribió: he estado tratando de ganarme la aprobación de mi padre durante 40 años. Leer tu historia me hizo darme cuenta de que nunca lo lograré, y eso está bien. Soy suficiente por mi cuenta. Se sintió poderoso transformar mi dolor en algo que pudiera ayudar a otros. Mientras tanto, la situación de mis padres continuó su espiral descendente. A través de los pocos conocidos en común que no había bloqueado, me enteré de que estaban siendo discretamente excluidos de su círculo social. La gente los veía como hipócritas y fracasados como padres. Personas que habían rechazado a su brillante hija y ahora intentaban desesperadamente atribuirse el mérito de sus logros. El club de campo donde mi madre había sido miembro durante 20 años le sugirió discretamente que podría estar más cómoda en otro lugar. Los grupos de networking a los que mi padre había pertenecido de repente no tenían sitio para él en sus eventos. Aparentemente, mi madre se había convertido en una especie de reclusa, rara vez saliendo de casa excepto para recados necesarios. La vergüenza de ser expuesta como la madre que había pagado a su hija para que se fuera de la ciudad era demasiado para soportarla en público. Sus amigas del club de jardinería la habían abandonado. Su club de lectura se disolvió después de que ella rompiera a llorar durante una discusión sobre las relaciones madre e hija. El pequeño negocio de consultoría de mi padre sufrió cuando varios clientes trasladaron discretamente su trabajo a otro lugar, incómodos con su tratamiento hacia mí. Se había corrido la voz sobre lo que había hecho. Y en la unida comunidad profesional de Portland, ese tipo de daño a la reputación era casi imposible de reparar. Su red de referencias se secó por completo. La situación de Chloe fue quizás la más dramática. Su ascenso en el trabajo había sido rescindido después de que sus jefes vieran el vídeo de Acción de Gracias que seguía resurgiendo en línea. Fue degradada a su puesto original y la humillación se volvió demasiado. Renunció a su trabajo por completo, incapaz de enfrentarse a sus compañeros. Hunter la dejó poco después, citando el drama familiar y su propia crueldad como razones por las que no podía seguir en el matrimonio. Su divorcio fue rápido y brutal. Él se quedó con el apartamento que habían comprado juntos. Ella volvió a vivir con nuestros padres. Me enteré por el boca a boca que los tres vivían ahora juntos en una silenciosa miseria, cada uno culpando a los otros por la situación en la que se encontraban. No me regodeaba en su sufrimiento, pero tampoco sentía pena por ellos. Habían creado esta situación a través de sus propias elecciones, su propia crueldad, su propia arrogancia. 6 meses después de Acción de Gracias, estaba sentada en mi hermosa casa nueva en Austin, una casa que había comprado al contado con el dinero de mi adquisición, cuando mi teléfono sonó desde un número desconocido. Algo me dijo que contestara. Hola, ella. Soy tu padre. Debería haber colgado de inmediato, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué quieres? Hubo una larga pausa, luego un profundo suspiro. Quería disculparme. Sincera y genuinamente disculparme. No porque quiera algo de ti, sino porque necesito que sepas que estaba equivocado. No dije nada. Esperando. Tu madre y yo hemos estado reflexionando mucho durante estos últimos meses. Ahora vemos lo mal que te tratamos, lo completamente que te fallamos como padres. Dejamos que nuestras propias inseguridades y nuestras estrechas definiciones de éxito nublaran nuestro juicio. Estábamos equivocados, ella. En todo, y lo siento profunda y sinceramente.
Su voz se quebró y me di cuenta de que estaba llorando. Por un breve momento, sentí un destello de algo. No exactamente simpatía, pero un reconocimiento de su dolor. Pero luego recordé. Recordé cada comentario despectivo, cada evento perdido, cada vez que habían elegido a Chloe por encima de mí, cada momento en que me habían hecho sentir inútil. Aprecio la disculpa, dije en voz baja, mi voz firme, pero no cambia nada. Lo entiendo, dijo, su voz espesa por la emoción. No espero que nos perdones. No espero que nos recibas de nuevo en tu vida. Solo necesitaba que supieras que lo sentimos, que vemos lo que hicimos, que te fallamos en todas las formas en que unos padres nunca deberían fallar a un hijo. Lo hicisteis, asentí simplemente. Tu madre quería llamar ella misma, pero no podía parar de llorar. Chloe también quería contactarte. Todos estamos lidiando con las consecuencias de nuestras acciones. Bien, dije. ¿Deberíais? Hubo un largo silencio. ¿Hay algo, cualquier cosa que podamos hacer para arreglar esto?, preguntó, la desesperación se colaba en su voz. No, dije simplemente. No lo hay. Lo hecho está. Oí cómo respiraba temblorosamente. Entiendo. Solo quería que lo supieras. Y quería que supieras que, a pesar de todo, estamos orgullosos de lo que has logrado. No tenéis derecho a estar orgullosos, dije con firmeza. El orgullo se gana con apoyo y fe. No me disteis ninguno de los dos. Tienes razón, dijo en voz baja. Tienes toda la razón. Cerré los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. Adiós, dije suavemente, y colgué. Me senté allí un largo momento, sosteniendo mi teléfono, sintiéndome extrañamente vacía. Luego lo dejé, llamé a mi perro, Scout, el Golden Retriever que había adoptado un mes antes, y salí a caminar en la cálida tarde de Texas. A medida que los meses continuaron pasando, construí una vida de la que estaba genuinamente orgullosa. Compré esa casa en Austin con grandes ventanales que dejaban entrar torrentes de luz natural, un patio trasero donde Scout podía correr y jugar, y una oficina en casa donde podía trabajar en mis nuevos proyectos. La casa tenía un pequeño jardín donde empecé a cultivar verduras, algo para lo que nunca había tenido espacio. Hice amigos de verdad, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos o cómo me reflejaba en ellos. Me uní a un grupo de mujeres en tecnología que se reunía mensualmente. Encontré un club de lectura que realmente discutía libros en lugar de chismorrear. Me conecté con otros emprendedores que entendían el viaje que había emprendido. Viajé extensamente, visitando finalmente todos los lugares con los que había soñado pero para los que nunca había tenido tiempo ni dinero. Tokio, donde me maravillé de la intersección de la tradición y la tecnología. Barcelona, donde me perdí en el barrio gótico y no me importó en absoluto. Nueva Zelanda, donde caminé por paisajes que parecían de otro mundo. Islandia, donde me sumergí en aguas termales bajo la aurora boreal. Adopté pasatiempos para los que nunca había tenido tiempo. Escalada en roca en un gimnasio local, donde me encantaba el aspecto de resolución de problemas de encontrar la ruta correcta para subir una pared. Clases de cerámica, donde aprendí que era terrible en ello, pero lo disfrutaba de todos modos. Clases de piano, donde lentamente me abrí paso a través de piezas que había amado durante años, pero que nunca pensé que tocaría. Por primera vez en toda mi vida, me sentí completa, plena, libre. Nunca me reconcilié con mis padres ni con mi hermana. Se pusieron en contacto de vez en cuando a lo largo de los años, cumpleaños, festividades, los intentos obligatorios de contacto. Pero mantuve mis límites firmes. No les debía el perdón. No les debía una relación. No les debía acceso a la vida que había construido sobre las cenizas de su rechazo. Me habían dado un cheque y un boleto de avión, pensando que se estaban deshaciendo de una vergüenza, resolviendo un problema, borrando una mancha de su perfecto retrato familiar. En cambio, me habían liberado para convertirme en todo lo que dijeron que nunca podría ser. Y había usado esa libertad para construir algo extraordinario. Las vidas de mis padres nunca se recuperaron de la humillación pública y la vergüenza privada de lo que habían hecho.
Mi madre se convirtió en una reclusa total, saliendo de casa solo para citas médicas y compras de comestibles a horas extrañas cuando era menos probable que se encontrara con alguien que conociera. La vibrante vida social que una vez había mantenido, los clubes de lectura, los almuerzos, los comités de caridad, las fiestas en el jardín, se marchitó por completo. Había construido toda su identidad en torno a ser la madre perfecta con la familia perfecta. Y cuando esa fachada se desmoronó, no le quedó nada en que apoyarse. Los amigos dejaron de llamar. Las invitaciones se agotaron. Pasaba sus días sola en la casa, rodeada de fotografías de una familia que ya no existía. El negocio de consultoría de mi padre colapsó por completo en un año. A medida que se corrió la voz en la comunidad empresarial de Portland sobre cómo había tratado a su propia hija, se vio obligado a aceptar un trabajo que consideraba por debajo de él, trabajando para un antiguo competidor por una fracción de su salario anterior. La humillación lo consumía a diario. Siempre se había enorgullecido de su reputación profesional, y verla desmoronarse fue devastador. Envejeció 10 años en 12 meses. Chloe luchó a través de una serie de relaciones fallidas y trabajos de corta duración. Su reputación en Portland quedó permanentemente empañada por el vídeo viral y su propio comportamiento vengativo. Nadie quería contratar a la mujer que se había burlado de su exitosa hermana. Nadie quería salir con la mujer que había sido tan públicamente cruel. La niña de oro se había empañado más allá del reconocimiento. Incapaz de escapar de la sombra de su propia crueldad, finalmente dejó Portland, mudándose a un pequeño pueblo en Montana, donde nadie conocía su historia, trabajando en una tienda de comestibles y viviendo en un apartamento estudio que hacía que mi antiguo lugar pareciera un palacio. La familia que una vez me había menospreciado con tanto desdén ahora cargaba con el peso de sus elecciones cada día, sus vidas un testimonio de las consecuencias de valorar la imagen sobre la integridad, la crueldad sobre la bondad y el orgullo sobre el amor. En cuanto a mí, estaba de pie en mi soleada oficina en casa en Austin, mirando el tablero de visión que había creado para mi próxima empresa, una plataforma para conectar a emprendedores de grupos subrepresentados con recursos y tutoría, con Scout durmiendo pacíficamente a mis pies. Había construido una vida más allá de su comprensión, alcanzado un éxito más allá de su imaginación y encontrado una paz más allá de su alcance. La venganza que había tomado no fue ruidosa ni dramática. Fue simplemente convertirme en todo lo que dijeron que nunca podría ser y hacerlo completamente sin ellos. Había aprendido que la mejor venganza no era la destrucción. Era un éxito tan completo que su ausencia de mi vida se convirtió en el castigo que se infligieron a sí mismos. Y mientras me sentaba a trabajar en mi próximo proyecto, rodeada de la vida que había construido con mis propias manos, mi propia mente, mi propia determinación, me di cuenta de que la niña que se había sentado en esa mesa de acción de gracias, agarrando un cheque y un boleto de avión, finalmente, verdadera y completamente, había encontrado su camino a casa.